los amparos, como siempre. Por ejemplo, se reporta que más de 200, no 200, puede ser, ¿no? Pero más de 12 organizaciones sin fines de lucro, así se llaman ellas mismas, ¿no? Presentaron 24 amparos para evitar, por ejemplo, que el ejército sea administrado, perdón, que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Le voy a compartir una información que publican en la revista Sin embargo MX. Dice, una docena de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y activistas presentaron 24 amparos contra las reformas militares que consideran un atentado contra la democracia y las vías civiles que se requieren para transitar un país en paz. La adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional representaría la claudicación del Estado de contar con una policía civil, como establece la Constitución, según el comunicado que firma en el Centro de Derechos Humanos. Mire, pues este sí es un Centro de Derechos Humanos, pero Miguel Agustín Pro Juárez, también México Unido contra la Delincuencia, estos son los de Claudio X González, Intersecta, Data Cívica y otras organizaciones. Esta claudicación también es notable en reformas como las que amplían el plazo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, dicen estos cuates, ¿no? Además, señalaron que los cambios aprobados por el Congreso de la Unión otorgan poder absoluto de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, quienes hoy tienen control de la seguridad pública en el país, a pesar de que en 15 años de despliegue militar no han mejorado las condiciones de seguridad del país. Déjeme hacer un paréntesis ahí, pues no, o sea, exactamente hace 15 años que Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra contra el narcotráfico, utilizó al ejército de manera ilegal, a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de marco jurídico, pasándose a la Constitución. Suena esto espantoso, pero por el Arco del Triunfo, imagínense el Arco del Triunfo de Felipe Calderón. Bueno, así lo hizo este tipo, de la forma más desagradable, desafortunada, y en esos 15 años, hasta el momento, bueno, pues han habido serias problemáticas, se ha intentado estabilizar la situación, se ha intentado reducir la problemática, se ha conseguido reducir en muy poca escala, pero se ha conseguido detener y reducir la cantidad de homicidios, no detener en su totalidad, detener que siga creciendo la cifra, no me malentienda. La situación continúa siendo muy difícil. Y yo tengo siempre este argumento para esas organizaciones supuestamente sin fines de lucro, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil o esos activistas. Yo, en otro momento histórico de México, estaría de acuerdo con ellos. Estaría de acuerdo en que no deben haber más botas en las calles, que el ejército se dedique a tareas de seguridad en otro momento histórico de México. Pero este es un momento muy difícil para México, un momento en el que se enfrenta a una verdadera crisis humanitaria. Esa sí es la realidad. Una crisis humanitaria por la sangría, la destrucción que provocó precisamente Felipe Calderón con su supuesta guerra contra el crimen organizado. Y digo supuesta porque tenemos que repetirlo hasta el cansancio. Está detenido aquí en Estados Unidos Genaro García Luna, su mejor amigo, su mano derecha, su secretario de Seguridad Pública, ese señor con el que jugaba al gocha a las escondidillas y a las escondidillas ahí en Los Pinos. Está detenido aquí el encargado de la seguridad en tiempos de Felipe Calderón, acusado de recibir, bueno, de conspirar para traficar cocaína a este territorio y de recibir millones de dólares por parte de un cártel para que les dejaran operar libremente, ¿no? O sea, esa es la realidad. ¿Cómo quieren estas organizaciones enfrentar la seria situación que vive México? ¿Están verdaderamente concientizando esta situación? Los que lo hacen por verdadera ideología en contra del ejército, bueno, pues se les entiende, pero ¿concientizan verdaderamente la necesidad de esto? Eh, ¿Saben que cuando hay problemas de este estilo en algún territorio, en alguna nación, se tienen que tomar medidas drásticas y desesperadas? ¿No recuerdan que en el 11 de septiembre de 2001, después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, se establecieron una serie de medidas extremas para enfrentar
la amenaza acá en Estados Unidos y en todo el mundo, como pues la creación de nuevas agencias del orden, de nuevas agencias gubernamentales y una serie de directrices en contra de precisamente los ataques. ¿No se acuerdan que a partir de ese día, pues vamos, las revisiones en los aeropuertos son absolutas? ¿Cambiaron las cosas? ¿Por qué, vamos, por qué no pueden entender esta parte? Es lo que yo no entiendo, es lo que me saca a mí mucho de onda cuando ocurren este tipo de planteamientos de la sociedad civil, ¿no? Digo, yo en otros momentos históricos de México dirán, no, sí, claro, pues los militares pertenecen a sus cuarteles, se acabó, ¿no? Pero en este momento tan difícil para México, fíjese, el otro día eh, estaba yo haciendo mis compras aquí en un supermercado de Kansas City. Y se me acercó un señor para decirme, ¿usted es el de Sin Censura? Le dije, sí, sí, Sin Censura. Ah, oiga, es que le quiero decir que estoy en algunas cosas de acuerdo con López Obrador y en otras no. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con él en eso de que apapache a los delincuentes. Dije, ¿cómo que apapache? Sí, eso de los abrazos no vale. Dije, no, pues es que no los apapacha. Es lo que le dice Loretito a usted y los medios de comunicación tradicionales. No, pero es que quiere andar ahí perdonando a los criminales y no hay ningún tipo de enfrentamiento contra los criminales y no sé qué. Dije, no, pues es que eso es lo que le manejan a usted, que por un lado el gobierno no está enfrentando a los criminales y por el otro quiere militarizar utilizando la fuerza extrema, ¿no? O sea, le dije, ponga usted los dos en la balanza. En los medios de comunicación tradicional le dije a este compañero que me encontré en un supermercado aquí de Kansas City. En los medios de comunicación tradicionales le inventan a usted con que el gobierno actual de México no está enfrentando a los criminales y que nada más los abraza, ¿no? Y por el otro lado, al mismo tiempo, les dice que es un gobierno represor, militarizado, que utiliza la fuerza extrema en contra de los criminales. Entonces, pues, neta, o sea, dése cuenta de cómo le manejan un discurso bien pendejo, ¿no? No se vaya con la finta, no. Nadie está abrazando a los militares, no inventen, perdón, a los criminales, no inventen, ¿no? Nadie los está abrazando, no la chinguen, no salgan como... Pero bueno, eso es lo que le inventan a la gente. También me dijo el señor que a él lo que le gustaría es que hubiera la pena de muerte en México. Yo le dije que no estoy de acuerdo con eso. Le decía yo a este señor, le mandamos muchos saludos, que fue la semana pasada, que pues imagínense, ¿no? Con tanta persona, tantos hombres y mujeres que están en estos momentos en las cárceles mexicanas acusados de delitos que no cometieron, eh, que están ahí porque son pobres, porque no tuvieron para un buen abogado, para una buena palanca en el poder judicial panista. Imagínense, imagínense ahora con la pena de muerte, cuánta gente no ejecutarían injustamente, ¿no? Por eso es que, pues no, 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 para nada, para nada estaría yo de acuerdo de tener una... Le dije, no estoy de acuerdo con usted, pero le dije con mucho respeto, ¿no? Y usted se puede acercar a mí, ¿eh? En cualquier lugar donde usted me encuentre a platicar este tipo de cosas, pasa constantemente, pero sí le quiero aclarar ese tipo de situaciones, ¿no? eh, Siguen los amparos de esas organizaciones contra todo lo que tenga que ver con López Obrador. Y aquí queremos insistir, no es el espacio de defensa a Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta Transformación o a Morena o algo así, es el espacio de defensa de la verdad. Y como en los medios de comunicación tradicionales todos están en esta línea, ¿no? De oponerse y de atacar todo lo que tenga que ver a López con López Obrador, pues, y de ser tan carroñeros como el New York Times, como para utilizar un tema, una situación tan lamentable y tan horrorosa para nosotros los mexicanos como es el caso de Yotzinapa para sacar raja política, pues es aún peor, ¿no? O sea, lea usted el artículo este de Natalie Kitroyev, nomás para que se dé un fijón de lo que está ocurriendo, ¿eh? Este artículo tan mencionado ahí en los medios de comunicación tradicionales. Y desde el primer momento que usted, desde el primer párrafo, pues, se va a dar cuenta cómo es que, vamos, es una nota en contra de López Obrador, no es una nota informativa, no es una investigación, no es ni siquiera una crítica hacia un gobierno, es una nota en contra, un golpeteo en contra de un presidente. Fin, utilizando un tema tan terrible para nosotros los mexicanos como es el caso Ayotzinapa. Pero bueno,
Siempre andan quedando como imbéciles en los medios de comunicación corporativos. Grábenos, don David.